Hola, hola, muy buenos días. Hoy es sábado 7 de diciembre. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco. En este 3x7 vamos a tratar de analizar lo que ha ocurrido esta semana. Y vamos a comenzar por la marcha que se da hoy a partir del proyecto de ley que presenta Alejandro Cabero y la reacción que tiene el alcalde de Lima, ¿no? Ya vamos a ver también con qué dinero es que está llamando a la protesta en contra de esta unión civil. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los periodistas. Hemos tenido una previa interesante entre los tres para ver esta polarización que se ha llevado, ¿no? Desde la política hacia el periodismo y que ahora se ve a todos nuestros coleguitas peleándose, unos contra otros, pinchándose con las pestañas, desesperados por decir yo acá soy el de verdad, el moralista, el bueno, el que soy el ejemplo. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar, por supuesto, de la confesión de Otárola, que viene con entierro a Dina Boluarte, según yo, por lo pronto. Adelante, Carlos, Enrique. Sí, yo creo que el tema de la operación estética de Dina Boluarte el año 2023, cuando apenas tenía 6 meses en el poder, y con la confesión del ex premier Otárola, ha abierto este fantasma de la vacancia presidencial. Queda claro que es una irresponsabilidad, una frivolidad y quizá también, digamos, una infracción constitucional, pero lo que se está analizando si eso también es delito, ¿no? Como presume la Fiscalía de la Nación. De eso vamos a hablar, obviamente, en este podcast. Ujú. Yo creo que lo Enrique. de la, cir- yo creo que lo de la cirugía se va a quedar en esa estética y en esa frivolidad, pero me parece sumamente, digamos, sugerente lo que está pasando con la derecha hoy, que tienes una unión civil aprobada en dictamen. Después estamos hablando de unión civil desde el gobierno de Toledo, ¿ah? O sea, hace 20 años, acuérdense ustedes, ¿no? Y ha sido aprobado finalmente con el impulso de un congresista políticamente a veces híbrido, como es Alejandro Cabero, ¿no? O sea, no es exactamente de ninguna manera un liberal, creo yo, pero ha sacado esto adelante y el que se le enfrenta ahora es nada menos que el alcalde de Lima, que dicen está utilizando incluso recursos de la municipalidad para convocar esta marcha, que yo creo que de todas maneras vamos a ver cuánta gente va, pero López Aliaga se está, creo, yendo a su base ultra para consolidar una candidatura presidencial. Creo que por ahí va la cosa, pero no deja de llamar la atención esta división de derechas, digamos, ¿no? Ujú. Claro, Cabero claramente es de derechas, él dice que es liberal, luego él ha hablado también de su decisión de vida que tiene que ver con la homosexualidad, entiendo que abiertamente, y decide también presentar este proyecto de ley que, como dices, está en bandeja hace muchísimo tiempo y que se tiene que dar a mi opinión. Pero lo que sucede es que luego también él visita a gente de Vox en algún momento, ¿no? Este partido radical de derecha de España, se presenta como radical en algunas opiniones, y luego se encuentra muchas veces en las votaciones, y lo hemos visto con la gente de Perú Libre, ¿no? Que es de izquierda completa. Entonces, en principio ellos se encuentran en lo conservadores, pero claro, él tiene estos pincelazos que tienen que ver más con temas de libertades en general, de las que puede tener cualquier persona. Y en lo que entendemos, yo creo que en la previa es lo que estábamos diciendo, significa el liberalismo, el ser libre para tomar decisiones y obviamente esto con una guía desde el Estado y desde los acuerdos que se puedan, a los que se puedan llegar. Pero sí, es un poco confusa esta posición y es un poco confuso verlos enfrentados a ellos dos que hasta cierto punto eran de pensamientos similares, ¿no? Rafael López Aliaga y Alejandro Cabero. Hay solamente una línea antes de darle el paso a Carlos que le toca. Con lo que hemos conversado previamente, en realidad lo que uno se va dando cuenta, y eso conecta con la polarización periodística también, es que la política en el Perú durante muchos años fue definida por el antiaprismo. Eh, Luego ha sido definida por el antifujimorismo, en realidad. Y ahora yo creo que está definida por el anticaviarismo. ¿Cuánto importa eso electoralmente? Vamos a verlo en el 26. Pero es ese anticaviarismo, o como quieras llamarlo, que incluso te va marcando estas
estas diferencias tan particulares, ¿no? Dentro incluso de la misma derecha. ¿Por qué? Porque se supone que el caviar de alguna manera se volvió liberal, ¿verdad? O sea, y era el liberalismo económico y un liberalismo que va por derechos humanos, etcétera, etcétera, que tiene, por supuesto, otros problemas que ahora los vamos a comentar. Entonces creo que la derecha en parte se queda también medio desubicada, ¿no? O medio indefinida, que es un poquito, me parece, lo que ocurre con la división de hoy. Y claro, los conservadores toman pues un buen pedazo de la torta también, ¿no? Claro, pero entonces lo que estamos viendo es que las luchas políticas, sociales, no se ven por lo que uno cree, sino por lo que uno no cree. O Así sea, es. yo no creo en esto, O entonces a me quién uno rechazo, en realidad, a quién rechazo, ¿no? por eso, por el anti, ¿no? Por la contra. Y Carlos. qué terrible que un país políticamente se defina por el anti, ¿no? Porque lo que debería marcar es la visión de país, el ideario, la ideología, el plan de gobierno, si quieres, cuando hablas de un partido político. Y claro, las últimas tres elecciones presidenciales las ha ganado el antifujimorismo en sus diferentes variables, queda claro. Hoy estamos enfrentándonos ante otro anti, ¿no? Y la prueba de ello es lo que estamos comentando. Ni siquiera se ha aprobado lo que le llaman matrimonio igualitario. El Perú está muy rezagado en esto que se llaman derechos humanos de las minorías o de segundo piso, ¿no? Nuestros vecinos ya tienen hace tiempo no solo el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, sino otras cosas que hoy se consideran, digamos, derechos sociales que deben reivindicarse, porque los derechos humanos son totales desde el año 1948, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es curioso que, como ustedes dicen, a veces la derecha coincide con la ultraizquierda, Perú Libre y demás satélites, en temas como estos, ¿no? Donde hay un conservadurismo, un neoconservadurismo que ni siquiera es ideológico, sino es una visión bastante, me parece, anquilosada a mi gusto, y lo que va a provocar es una división del pacto de gobierno también en el Congreso, ¿ah? Ojo, porque ¿quiénes apoyan a Cabero? Susel Paredes, toda la izquierda, ¿no? La llamada de izquierda liberal, si quieren, y ahora se van a medir fuerzas en el Pleno, porque esta marcha es para evitar que el Pleno precisamente apruebe este proyecto de ley, se convierta en ley, y el siguiente paso va a ser, ¿qué dice Dina Boluarte tan debilitada con su 3%, hoy amenazada con una supuesta vacancia presidencial o por lo menos con un amago, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Va a ser interesante ver a nivel político y también a nivel de medios de comunicación, a ver qué va a pasar con estos medios de derecha o liberales, si son tan liberales o no, como es el caso del propio Cabero, ¿no? Precisamente ha pasado esta semana, ha salido un poco de bulla alrededor de los periodistas, ¿no? Y ya no es primera vez que vemos enfrentamientos entre periodistas, de tú eres mejor, yo soy mejor, yo tengo carrera, yo tengo papá, yo no tengo papá, y las tonterías que hemos visto, ¿no? Bastante esta semana alrededor del gringo Thorndike, pero eh, con unos niveles de bronca entre las personas que finalmente tienen que orientar a los ciudadanos acerca de la información que yo creo que le hace un flaco favor a nuestro oficio, ¿no? Se está viendo finalmente que los periodistas, que son personas que dan la cara para transmitir una noticia, terminan diciéndole al otro, no, lo tuyo es falso, no, lo tuyo es porque eres hijo porque tú solamente lees teleprompter, porque con una ligereza y sin darse cuenta del daño que se está haciendo a la larga, porque yo creo que bastante de lo que vivimos ahora también se salva a partir del buen periodismo. Y sin embargo, se está haciendo una bulla alrededor de la frivolidad que tiene que ver con este oficio, profesión, que realmente a mí, no voy a decir me indigna, pero sí me da pena. Me da pena realmente que se esté llegando a ese nivel por algo que yo no vi cuando era periodista joven, cuando recién comenzaba. Los periodistas eran realmente personas que pasaban la noticia, no que eran parte de la noticia, que daban la cara
contando sus cosas y sus opiniones. En nuestra época era un valor el no saber o el no decir con qué partido simpatizabas o con qué político simpatizabas, porque a todos tenías que de alguna manera tratarlos por igual, preguntarles lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, para que el televidente, el radioescucha, el lector pueda realmente sacar sus propias conclusiones. Y de eso últimamente nada se ve, a mi opinión, y tiene que ver obviamente con la polarización de la que estamos hablando. ¿Qué opinan ustedes? Sin romantizar el pasado, Muy porque yo creo romántica me he puesto, muy que sí, no, o romántica. sea, no, a lo que me refiero es que siempre ha habido broncas entre periodistas. Es cierto que probablemente ahora se sienten más intensas. Yo, como les decía, ubicaría dos antecedentes y concuerdo contigo, digamos, en el resultado final, negativo, ¿no? Pero yo creo que hay dos gatillos importantes, ¿no? De los últimos años. Uno es, me parece, la instrumentalización del caso Lava Jato. No hay que ser ni caviar ni de derecha ni de izquierda para darse cuenta que eso comenzó mal y terminó peor, ¿no? Y con un costo muy alto en términos de lo que ha significado no solamente la politización de la justicia, sino el arrasamiento de una clase política donde podía haber de todo, donde seguramente había mucho criticable, pero ha sido un caso más o menos único de los que han atravesado el tema Lava Jato, y ahí el periodismo tuvo un papel importante. Y me parece que el segundo punto de quiebre viene con la elección de Castillo, ¿no? No solamente con la discusión del fraude, sino con el peligro que representaba Castillo para el aparato público, pero claro, al mismo tiempo Castillo tenía una base popular, sobre todo en el interior del país, sobre todo en el sur, representaba una esperanza para algunas personas, pero era evidente que era un señor prácticamente con capacidades especiales, o sea, y además era un corrupto y representaba un caos alrededor, que yo sí creo que si ese gobierno continuaba, que implosionó solito, hay que decirlo, yo sí creo que ganó las elecciones finalmente, eh, el desmontaje de la estructura pública representaba, digamos, un paso en falso para el Perú espantoso. Y hubo periodistas que le doraron la píldora a Castillo, definitivamente, ¿no? De los que están en una orilla. Y claro, desde la otra es parte de lo que se reclama con la vehemencia y finalmente con este acento que termina siendo perjudicial para la democracia, como tú lo señalas. Y un tercer punto que pondría nomás para cerrar es el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales te ha acelerado este proceso de, si existe la palabra, ¿no? De opinanización del periodismo, ¿no? O sea, este trabajo, o sea, casi ahora, si tú haces el periodismo de la manera clásica que tú la defines bien, eres un monce, ¿no? Eres un pavo. O sea, es Y en te realidad, dedicas a otra cosa, como el yo. mercado de la información se va recortando el espacio para la transmisión, para lo que se llama periodismo interpretativo, ¿no? Yo lo he estudiado porque, claro, en la revista las revistas se supone que hacían eso, ¿no? Que toman los hechos y en todo caso incluso le das un acento, pero es bien factual el tema, ¿no? Eso evidentemente se ha perdido en el gusto de la ciudadanía también, ¿no? Entonces yo creo que es un conjunto de factores que nos lleva a esta situación que termina pues con los periodistas tirándose pañuelazos, ¿no? O sea, en el caso, evidentemente todo ha cambiado y todo se ha modernizado, pero en el caso, por ejemplo, de las revistas, bueno, de los reportajes antiguos, la pluma obviamente era importante y tú podías tener, sí, te podías estar simpatizando con alguno de los entrevistados o alguno de los lados, pero evidentemente trabajabas eso no sé, con más arte, algo que se ha perdido completamente, ¿no? Y que también tiene que ver, obviamente, con las redes sociales y lo demás. Pero, pero en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, hubo dos lados. Hubo el lado de los que apoyaban a Pedro Castillo y de alguna manera le doraba la píldora, como has dicho, creo, y por el otro lado había quienes decían, pero fue elegido democráticamente. A esos dos se les metió en el mismo, por más peligroso que haya sido Pedro Castillo, como lo demostró ser, y
lo sigue siendo con Dina, su sucesora, en el gobierno, al final de cuentas fue elegida democráticamente y la gente quería saltarse ese paso y también eso era peligroso. Lo mismo ha pasado con el tema del Poder Judicial. Hay periodistas que creían en su causa tanto que han contagiado a fiscales y estos fiscales al final están jugando otro papel, que no es el de fiscales, sino el de superhéroes, entre comillas, frente a causas que, bueno, se tienen que demostrar y no necesariamente por ellos. Ellos pueden entregar las pruebas, pueden pretender que se demuestre, pero lo que se ha hecho acá es una manipulación completa de la justicia, sí impulsada, yo también creo que por algunas pasiones de periodistas. Carlos. Te dice mucho que, para concatenar con lo que acabas de decir, Valery, que la justicia está politizada y que la política está extremadamente judicializada. Yo agregaría algo más en esta discusión de periodistas y medios. Se están haciendo juicios mediáticos muy peligrosos en el país. Los abogados ya saben que otro terreno de discusión y además de defensa Sin es el duda. juicio mediático. Es más, muchos bufetes de abogados importantes tienen sus periodistas y sus operadores contratados para esta guerra mediática que saben es muy importante para sus causas. Eso también ha contaminado muchísimo el periodismo. Pero yo quisiera ir a algo más genérico. Yo sí estoy de acuerdo que una sociedad democrática debe tener pluralidad editorial, distintos medios de distintas miradas ideológicas, de distinta manera de ver incluso los modelos de desarrollo, ¿no? Lo que llamamos línea editorial. Y son los ciudadanos los que escogerán dónde se informan, probablemente en el medio que coincida con sus ideas, con su ideología, con su punto de vista. Lo que no debe pasar, y esto ha sido el detonante de esta polarización, es que un grupo de periodistas que se creen prístinos, que se creen impolutos, lo que están haciendo es calificar, o mejor dicho, descalificar el trabajo de sus colegas desde una falsa superioridad moral, y esto ha generado un enfrentamiento entre los intermediarios que no deberían ser los importantes. Y entonces esta guerra de cruces, porque tú haces fake news, tú eres chacal, oye, un momentito, eso lo dirá el público, ¿no? Tú limítate a hacer tu trabajo y el público calificará si es bueno o malo. El prestigio periodístico no se compra en farmacia, tampoco se logra con decreto supremo. Se hace día a día respondiendo a tu público, porque, ojo, el periodismo es un oficio de servicio público. Consiste en una cosa muy simple, entregar información oportuna y veraz a la gente, para que la gente tome decisiones sobre la base de esa información. Y por eso la importancia de la calidad de la información que tú como periodista profesional le tienes que dar. Pero cuando ya entramos en esta discusión, ¿no? De descalificaciones, lo que ha pasado es que el otro lado del periodismo ha respondido y en el medio hay intrusos que nunca entendieron el oficio periodístico, que se meten a hacer cualquier cosa menos periodismo. Unos son activistas políticos, otros son coach, ¿no? Que entrenan a los entrevistados que luego se van a sentar en sus sets de televisión o en sus podcasts o en sus columnas de opinión. Eso no es periodismo. Yo creo que eso está degradando el oficio, ¿no? Me ha tocado responder a varios que me acusan y les he tenido que responder con pruebas, ¿no? Y Con sobre, investigaciones, ¿no? Hasta lo que yo he visto, tú lo que has claro, respondido es con una entonces, investigación que habías hecho y con pruebas y además con estas herramientas, ¿no? Grabaste y dijiste, mira, es verdad que yo mis fuentes no las tengo que revelar, pero visto este momento, esto es lo que tengo, esto es lo que cuando la sucedió. gente te quiere denunciar Pero yo creo que esa penalmente, es la forma. rompió el pacto de confidencialidad y de respeto mutuo, ¿no? Eso es lo que he sostenido yo y editorialmente lo he dicho, pero el público será el que califique, no entre nosotros. Ese es el gran, y lo digo en mea culpa, o sea, el gran error de nosotros los periodistas es enfrentarnos entre nosotros cuando nosotros somos intermediarios. El día que nosotros nos convertimos en protagonistas de la noticia, algo malo está pasando en el periodismo. Ya, pero esa es la visión antigua y ahora tenemos esta modernidad de medios nuevos y gente que tú has llamado intrusos y me da un poco de risa en el sentido de que también hay gente valiosa que puede estar dando opiniones y orientando un poco esa línea que ya se comenzaba también a poner rara, ¿no? A partir de las redes sociales.
en torno al periodismo. Yo no sé, Enrique, si vas a decir algo más porque has abierto y cerrado el micro un par de veces, pero podríamos saltar también al tema de Otaro, la que a la antigua ha echado a su ex jefa. No, solo rematar, creo que también tiene que ver con el tema de los medios tradicionales, entre comillas, ¿no? Hay todo también un movimiento que Claro. celebra, ¿no? O danza alrededor de los supuestos cadáveres de los medios tradicionales. Y claro, es decir, el financiamiento de los medios ahora constituye un desafío, y no es solamente acá, o sea, lo ves con Milei, por ejemplo, en su discurso, etcétera, cuando en realidad también los medios tradicionales pueden haber tenido muchas cosas malas, pero también son estructuras periodísticas que finalmente, antes como, o sea, Carlos lo acaba de decir, uno era periodista, ¿no? Claro, cuando la economía del periodismo se estalla como ha estallado, terminas en los coaches, terminas en los activistas, terminas en todo esto, ¿no? Entonces, nada, ese creo que es otro factor. Sobre la operación de la señora, sí me permito el cherry, porque fue Caretas el que sacó la primera nota el 27 de marzo, en una nota de Paredes, donde, o sea, planteó todas las cosas que estamos discutiendo ahora, que es en realidad el fondo de la cuestión, más allá de la frivolidad, es que la señora se ausentó por 12, 13 días de la labor no presidencial. Y la discusión ya se está centrando básicamente en si ella debió informarle o no al Congreso que había decidido hacerse la tuneada, y si esta omisión constituiría una infracción constitucional que justificaría la vacancia por incapacidad moral. De eso estamos hablando, básicamente. No más allá de, o sea, no necesitábamos la confirmación de Otárola para ver las fotos del antes y el después, ¿no? O sea, estaba Ya, claro. pero lo que queremos acá es el chisme. O sea, ¿por qué Otárola, siendo tan mosca como es, decide soltar esto sabiendo que puede ser lo que finalmente saque a Dina Boluarte del gobierno? Porque antes de que me interrumpas, que yo te veo con el dedito así. No, Sí, sí, completo. lo que quiero decir, Dina ha estado tratando todo el rato de que eso no se sepa exactamente, y sin embargo Dina no tiene vicepresidente y es ilegal lo que ha hecho. Ella ha debido decir, oye, me voy a ausentar, entonces el presidente del Congreso de la República se hace cargo, pero evidentemente eso no le interesaba tampoco a Otárola, lo cual lo implica, ¿no? Porque Otárola es cómplice de esa pésima decisión si es que se lee de esa forma. Dedito, dedito. Remato solamente. No sé si ya lo he dicho en este espacio, pero de primera mano conozco que Dina Boluarte considera un traidor a Alberto Tarola. Lo consideraba ya. Hay personas que han tenido entrevistas, conversaciones con ellas para supuestas designaciones, y ella lo que hacía era pedirles la cabeza no solo de Otárola, sino del exministro Chávez Cresta, a quien también consideraba un traidor, que Otárola dejó en defensa, recordemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ella, o sea, a ver, haciendo una mínima línea de tiempo, cuando Otárola cae, me parece a mí bien caído, porque no puedes pues, estar repartiendo órdenes de servicio a tus amigas, ¿no? O sea, es parte de la degradación del Estado, ¿no? Y usurpando el poder con esto, ¿no? Exacto, ¿no? Pero cae a principios de marzo, y es a finales de marzo que está el caso Rolex. Y cae también, en realidad, que él designa a su sucesor. Adrián Sen era hombre de Otárola, ¿no? Y claro, es una salida organizada, pero de ahí Dina considera que Otárola es el que suelta el caso Rolex, y ahí se rompe toda la relación. Si lo que está haciendo ahora Otárola es darle o no una estocada final, lo veremos seguramente en algunas semanas. Carlos, ¿tú qué sabes? Sí, uno revisa la línea de tiempo y queda claro que al principio la presidenta blinda a Otárola de sus cuitas, no solo con la chamba para sus amigas que previamente la visitaban en su despacho de Premier, ¿no? Sino para un tema un poquito más atrás, que es Yaciré Pinedo, a quien había atendido incluso en su despacho de ministro de Defensa y con unas acusaciones graves, ¿no? Eh,
Queda claro que al principio lo blinda porque el propio Morgan Quero, y de esto ya hay una carpeta fiscal abierta, va con el video este que finalmente se publica en un canal de televisión y provoca la caída de Otárola. Recordemos cuando estaba en Canadá asistiendo a esta convención minera, ¿no? Eh, pero luego, este recambio organizado, como ha explicado Enrique, se quiebra porque al rato aparece el Rolet Gate. Y no es que Otárola dio la información completa, dio solo el dato disparador. Dijo, revisen qué relojes usa la presidenta, por ahí hay un Rolex. Y en verdad eran 3 Rolex los que Oscorima ya le había regalado a cambio de darle más presupuesto. Ahí sí hay delito y por eso va a tener que responder Dina Boluarte apenas termine su mandato cuando esto suceda. Ahora, yo creo que analizando el caso Rolex, esto escaló y se ha convertido ya en un problema serio para ella, que le puede costar la libertad en un futuro cercano, es por el pésimo manejo que tuvieron desde Palacio de Gobierno, ¿no? Lleno de mediocridad, de opacidad, con versiones 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y creo que hoy se está pagando esa factura del Rolex. Coincido con Enrique de decir que aquí puede haber una infracción constitucional por no haber informado. Ahora, lo que está por revisarse es, ¿en verdad quedó incapacitada después de hacerse la rinoplastía y la demás operación estética? Eso lo tendrá que decir el médico, previa orden judicial, porque también el médico está protegido por su derecho profesional. Secreto Derecho profesional. profesional. Ahora, la Fiscalía se ha adelantado en abrir una carpeta con una tesis de delito, yo creo muy prematura, porque ha quedado demostrado, viendo el peruano, que en esos días donde ella se desaparece y no asiste a Palacio, hay acciones de gobierno. Ha firmado decretos supremos, incluso participó virtualmente en un consejo de ministros. Entonces no se puede decir que abandonó el puesto. Esa teoría desde el delito me parece muy débil y más bien sospecho que la nueva fiscal de la Nación quiere subirse al carro de lo políticamente correcto y está empezando a politizar también la institución, cosa que me parece grave. Debería mantenerse un poquito más neutra y no ceder a las presiones que le cantan al oído, decir, abre, abre carpeta fiscal, cuando queda claro que todavía, o sea, abandono de delito no hay, puede haber infracción constitucional y eso se verá en su momento. Finalmente en el Perú, vacar a un presidente solo necesita 87 votos y punto. Es una decisión Porque ese política. es el tema al final. El Poder Judicial puede hacer lo que sea ahorita y puede abrir investigación o no, y en fin, ver todo alrededor de Dina y a ver si realmente es culpable y cuán culpable también es Otárola en todo esto. Pero quien va a decidir al final si esto le llena ya el bote como para votar a Dina es el Congreso. El Congreso de la República, que también está calculando lo que ya sabemos, ¿no? Que a partir del 2025, en julio, ya no necesitan a Dina para quedarse el periodo completo. Y de eso, al final, yo creo que se ha hablado un montón y se va a aprobar en los próximos meses, ¿no? Ya que estamos en diciembre terminando el 2024. Dicho sea de paso. Lo sabremos dentro de poco. A ver, finalmente, si es que hay... Yo, o sea, creo que el Congreso trabaja sobre una suerte de ficción, que es parte de lo que enerva el debate ahora, ¿no? Pensar que este Congreso va a ser el mismo la próxima vez, yo creo que a ninguno los van a reelegir, ni siquiera en el Senado o a muy pocos, o sea, va a ser, siempre hemos tenido una tasa de reelección baja y esta va a ser históricamente baja. No, además yo creo que lo saben y por eso quieren el sueldo hasta el último día, pero bueno. Sí. Seguiremos hablando en nuestras próximas ediciones de 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez, muchas gracias. Nos vemos, ¿no? Chao, buen Nos fin de semana. vemos hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. Chao.